Muy bien, mis hermanos, gracias al Señor. Tenemos el privilegio de estar aquí frente a ustedes y exponer la palabra del Señor. Uno de los temas que el apóstol Pablo siempre trata en sus cartas es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio. Jóvenes tienen ese sueño de en algún momento casarse, adolescentes seguramente, los niños obviamente ven en la casa el ejemplo de los padres y por ahí en algún momento de su edad, de la edad en la que estén, dicen yo quiero un esposo así o una esposa así en algún momento, ¿no? Cuando van creciendo ya ese deseo se va retirando de ellos, ¿no? Pero en el matrimonio siempre surge una pregunta: ¿cuál es la receta para que el matrimonio funcione y sea duradero? ¿Cuál es la receta? Un secreto de la selva de repente, un líquido llamado pusanga, ¿han escuchado? Sí, ¿qué pasa, varón? No, cuidado, cuidado. Y hay muchos líquidos, perfumes, números de la suerte, colores y esto que el otro. Usted abre los diarios Chicha y le va a decir, este es su número de la suerte para que hoy es el día. Este es el color, diga esta frase y demás cosas, ¿no? Pero obviamente siempre está en el deseo, seas cristiano, ¿no? ¿Cuál es la receta para que el matrimonio funcione? ¿Cuál es la receta para que el matrimonio sea duradero? Un libro altamente conocido en el ámbito secular sobre todo, se titula de la siguiente manera: La receta para el amor. Descubra el amor duradero con prácticas sencillas basadas en la ciencia. Nada más, mire usted. Descubra la receta duradera con prácticas sencillas basadas en la ciencia. Obviamente eso cualquiera engancha a las personas, ¿verdad? Y en el libro, el autor da los siguientes tips. Número 1, establezca contacto. Contacto. Esposo no quiere ni mirar a sus esposas, bueno, haciendo la prueba, ¿no? Pero no quiere ver nadie. Número 2, haz una gran pregunta. Tienes que hacer una gran pregunta. ¿Te has bañado? No lo sé. Pero haga una gran pregunta. Otro tip dice así: di gracias. Di gracias. Siempre diga gracias. Otro va a decir: haz un cumplido genuino. Interesante, ¿verdad? Qué rico te ha salido tu comida. Eso no vale si ya conoce la sazón, ¿ya? Tiene que ser genuino. Número 5, pide lo que necesitas. Tienes que pedir. Si necesitas algo, pide. Número 6, acercándose y tocándose. Acercándose y tocándose. Y número 7, declara una noche de cita. Mire, nada más. Declara la noche. Hoy es viernes negro, no lo sé, cualquier cosa. No, viernes es de célula, ¿no, Pastor Martín? Amén, ya, ahí está. Esa que sea tu mejor cita. Conexión Matrimonios, ahí está. Otro libro del mismo autor, muy conocido, se titula así: 7 principios para que el amor funcione. 7 principios para que el amor funcione. Principio número 1, mejorar su mapa del amor, dice. Mejorar su mapa del amor. Principio número 2, alimentar su afecto y admiración. Alimentar su afecto y admiración. Principio número 3, volverse hacia los demás en lugar de alejarse. 4º principio, deja que tu pareja te influya. 5º principio, resuelve tus problemas solucionables. 6º principio, superar el estancamiento. Y 7º principio, crear un significado compartido. Dice así. Así dice estos libros del mismo autor, un autor muy conocido en el ámbito, profesor acá, un escritor de artículos acá, experto en terapias psicológicas y demás cosas y muchas más. El autor literalmente dice lo siguiente en su libro: si alimentas la pasión y la admiración que sientes por tu pareja, puedes salvar tu matrimonio. Eso dice el autor. Si alimentas la pasión y admiración que sientes por tu pareja, puedes salvar tu matrimonio.
Todo esto, lo que yo estoy mencionando y lo que el autor sobre todo va a redactar allí en su libro, está basado en evidencias psicológicas y en evidencias científicas, según ellos lo que ha estudiado, lo que ha practicado, lo que ha podido experimentar con todos sus pacientes. Y la verdad, mis hermanos, que esto ha afectado mucho, sobre todo en nuestros tiempos de hoy en día, ¿no? Cualquier cosa que se diga psicológica o científico, todos van allí. Psicológico y científico llama mucho la atención y seguramente es muy confiable para poder escuchar y sobre todo para poder aplicar en nuestros días. Yo no sé si usted se ha percatado, pero en la actualidad muchos jóvenes en la actualidad en las redes sociales sobre todo que veo, están muy llevados por aquí y por allá con ese término de científicamente, y por aquí observan estos y demás cosas, mis hermanos. Hay abundante contenido, sobre todo en el sentido de querer entender la teología a través de la psicología. Hay bastante. Hoy en día está abundando eso. Ustedes ven las redes sociales y hay bastante comentarios, bastantes escritos para poder entender la teología a través de la psicología y demás cosas. Quieren entender a Dios a través de la psicología. Quieren entender a Dios y cómo Él obra a través de la psicología. Y mis hermanos, si usted realmente quiere conocer a Dios, si usted realmente quiere conocer al hombre y sobre los temas que éste padece, lo único que usted necesita es las Escrituras. Lo único que usted necesita es las Escrituras. Y con este comentario yo no quiero minimizar el trabajo de hermanos profesionales, psicólogos que hay aquí. Yo sé que su trabajo es muy valioso en lados como la educación y otras áreas. Pero hay otros que definitivamente pretenden entender al hombre, pretenden entender a Dios a través de este tema que cae muy llamativo a las personas. Es muy llamativo a las personas. Pero yo me pregunto, ¿serán estos principios los principios o la clave para que el matrimonio funcione? Los tips que mencioné hace un momento, personalmente yo le afirmo que no. Hay mucho que podemos quizás practicar, usar, pero es la clave, la base para que un matrimonio funcione. Yo creo que no. Creo que nuestra sociedad ha hiperromantizado el matrimonio. En las novelas, en las series, en las películas, en las músicas, canciones y demás cosas. Y más que hacer bien al amor, yo creo que lo han hecho un tremendo daño a lo que la palabra de Dios enseña sobre el verdadero amor. No existe algo más dañino, no existe algo más nocivo, lo que podemos ver en nuestros días, que romantizar todo lo que nuestro Señor nos habla acerca del verdadero amor. Es muy dañino para nosotros el poder leer todas estas cosas acerca de cómo debe funcionar o cómo es el verdadero amor. Ha hecho tanto daño que hasta incluso en creyentes esto ha influenciado mucho. Curiosamente, el amor siempre está enfocado en la que la mujer ama más a otros, ¿no? Siempre. La mujer es más romántica y eso y otra cosa. Y el amor de ella es más puro y más esta cosa. Y la mujer ama más y eso y demás. Siempre está enfocado hacia el amor. Que el amor, la mujer, es ella por excelencia. Sin embargo, cuando observamos en la palabra de Dios, a quien se le ordena amar en el matrimonio es al hombre. Es al hombre. Quien debe ser un experto en amar es el hombre, no la mujer, según la palabra de Dios. Quien debe ser un experto en amar y en practicar y en mostrar ese amor es el hombre. ¿Recuerda cuál es el mandato en el matrimonio de Dios para la mujer? Versículo 22 de Efesios, capítulo 5. ¿Cuál es el mandato? ¿Que la mujer ame a su esposo? ¿Cuál es el mandato para la esposa? Que se sujete a su esposo. Que se sujete a su marido, y esto significa sencillamente que respete el liderazgo de su esposo.
El apóstol Pablo ya nos ha dicho cuál es la razón por la que la mujer debe de respetar el liderazgo de su esposo. Porque éste es más capaz. Todo lo contrario, hay veces que las mujeres son más capaces en muchas cosas. Porque la mujer gana sencillamente menos. Porque la mujer no sale a trabajar quizás como sale un hombre todo el día. No. Hoy en día podemos ver todo lo contrario, mis hermanos. Mujeres muy trabajadoras, mujeres dirigiendo grandes empresas, mujeres con mucha más visión y mujeres con mucho liderazgo, incluso más que muchos hombres en la actualidad. La mujer sencillamente es ordenada por Dios de someterse a su esposo porque, como va a decir en el siguiente versículo, porque Él es cabeza de su matrimonio. Él es la cabeza de su matrimonio. Él es la cabeza de su esposa. El liderazgo se le ha sido dado al esposo. La responsabilidad de dirigir el hogar le ha sido dado al esposo. Y bíblicamente el esposo tiene el liderazgo del hogar en dirigir, en tomar decisiones, en proveer, en sostener, en cuidar, en pastorear a su hogar. Y la esposa bíblicamente tiene la responsabilidad de poder estar viendo por su hogar, en los hijos, en el matrimonio y otras áreas que podemos ver allí. Eso es lo que observamos, mis hermanos, en la palabra de Dios. Y yo hice un comentario hace unas cuantas semanas atrás y lo voy a volver a repetir. En la actualidad hay muchos comentarios sobre el machismo, ¿verdad? Sí, definitivamente hay mucho machismo, pero yo sobre todo lo que veo mucho en nuestros días, hay muchos hombres, en vez de machistas, muy afeminados. Y no me refiero a amanerados, sino que no son capaces de liderar. Huyen del liderazgo que Dios les ha dado. Y por si acaso usted, si es un hombre, obviamente tiene que ir preparándose para cuando llegue el momento de dirigir su hogar. Convertirse en un verdadero hombre, como el apóstol Pablo también nos va a decir capítulos atrás, en el capítulo 4, de poder ser a la imagen de nuestro Señor Jesús, el varón perfecto, el hombre por excelencia. Poder imitarle a Él. Así que, ¿cómo dejamos de ser hombres afeminados, sin liderazgo? Hombres que son dominados por cualquier cosa, hombres que no son capaces de cuidar, de velar por su matrimonio, hombres que ni siquiera se preocupan desde ya en prepararse para cuando llegue el momento de casarse y entrar al matrimonio. Justamente el apóstol Pablo nos va a dar aquí lo que Él nos responde acerca de qué significa el verdadero amor y cómo el hombre debe amar a su esposa. Es obvio que ambos deben amarse. El amor debe ser entre el hombre y la mujer, pero la responsabilidad completa de amar, mis hermanos, se menciona en la Biblia, recae sobre el hombre. Ya se le dio la tarea a la esposa, ella ya tiene su responsabilidad, ella ya tiene de qué preocuparse. Ahora le toca al hombre. El hombre debe amar a su esposa. Y usted se preguntará, ¿y qué significa amar a la esposa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo debo amar a mi esposa? Y el apóstol Pablo va a empezar. Este es mi primer punto. El esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. Versículo 25 del capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer, por favor. Efesios capítulo 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Como dije al iniciar, el primer punto que vamos a iniciar en este momento es: el esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. El esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. Nuestro amor, mis hermanos, a nuestras esposas debe seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro modelo por excelencia. No hay otro modelo en el cual usted deba seguir. No hay otro tipo en el cual usted deba de hacer caso. Sacrificar su vida, dispuesto a dar su vida por su esposa. ¿Cómo demostró Jesús este amor? Dice el versículo 25. Así como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella, dando su vida. Ese fue el ejemplo del amor que nuestro Señor Jesús nos dejó. El texto nos menciona que Él se entregó, no escatimó el entregarse, no escatimó el poder dar su vida por su esposa, que es el significado para la iglesia, aludiendo a la iglesia. Obviamente ninguno de nosotros podrá igualar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, la meta está puesta para que nosotros podamos obedecer allí. La meta no es menos, mis hermanos, para nosotros. La responsabilidad de amar a nuestro Señor, a nuestra esposa como nuestro Señor nos manda, no es que simplemente la amemos en el momento del matrimonio y ahí se acabó. No. La meta que nuestro Señor Jesús nos da, mis hermanos, tiene un valor incalculable. Un valor tan puro en el cual el hombre debe estar dispuesto a dar su vida incluso por su mujer. Obviamente no va a igualar al sacrificio de nuestro Señor, pero allí está el punto. Usted debe estar dispuesto a amar a su esposa como nuestro Señor Jesús amó a la suya, a su iglesia. Ahora, ¿por qué nuestro Señor nos insta a imitarlo? ¿Por qué nuestro Señor Jesús está puesto allí como modelo? ¿Por qué Pablo no pone allí, amen a su esposa así como yo amo la obra del Señor? ¿Por qué Pablo no dice de esa manera? Sencillamente, mis hermanos, porque cada uno de nosotros nos amamos a nuestra propia manera. Por eso es que Pablo no está allí, por eso es que su nombre tampoco figura allí. Por eso es que usted no es el modelo, porque usted se ama a su propia manera. Usted se ama a su propio estilo. El amor que usted experimenta, el amor que usted siente de usted mismo es muy diferente a cada uno. Y allí podemos ver los niveles o los ejemplos de amor que quizás podríamos estar dispuestos a dar a nuestras esposas. Algunos podrían ser limitados. Algunos ni siquiera de repente tienen un amor tan enfocado en el suyo propio correctamente, no un amor idolátrico, sino ni siquiera se aman correctamente a la luz de la palabra de Dios, viéndose a sí mismo como criaturas de Dios. Entonces tampoco van a ser capaces de amar a sus esposas como debe ser, correctamente. Tampoco van a valorar que la otra persona es una criatura de Dios y necesita el cuidado y la protección que Dios demanda para su prójimo. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús decidió amar a aquellos que no eran dignos de amar. ¿Se da cuenta? Ese es el ejemplo de amor. Él estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos que no eran tan santos o tan puros para recibir ese amor. Él estuvo dispuesto a dar su vida y lo dio, mis hermanos, cuando nadie merecía su amor. Pero Él, nuestro Señor Jesús, dio su propia vida para demostrar cuánto Él ama a su esposa, cuánto Él ama a su iglesia. Ese es el modelo. Ese es el modelo por excelencia en lo cual nosotros debemos de seguir, debemos de imitar. Nuestro modelo de amar no radica en personajes de telenovela. Nuestro ejemplo, modelo de amar, no radica en una obra literaria en donde tal persona es capaz de tomar veneno porque literalmente la ama. No. Eso es idolatría. Eso no es amor puro.
Ese es ego, totalmente un amor lejos de la realidad que observamos en la palabra de Dios. El verdadero amor, el modelo del verdadero amor radica en nuestro Señor Jesús. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por su esposa. No escatimó, aun cuando su esposa, su iglesia, y obviamente los que conforman su iglesia, no eran dignos de recibir ese amor. No éramos dignos, mis hermanos. Usted ni yo éramos dignos de ese amor. Pero aún con todo ello, el Señor decidió amarnos. Ese es el tipo de amor que nuestro Señor nos pide. Pero no solo eso. Número 2, el esposo debe amar a su esposa para santificarla, dice el apóstol Pablo. Debe amar a su esposa para santificarla. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Parte de la responsabilidad del amor, parte del hombre en esta porción del amor es santificarla, es purificarla. Purificarla del pecado. Esa responsabilidad no es del pastor. Esa responsabilidad de santificarla no es de los líderes, no es de su consejero, no es de su líder que le enseña la palabra de Dios, mis hermanos. Es la responsabilidad del esposo, el pulir esos detalles espirituales en la vida de su esposa. Qué fácil muchas veces es para los esposos. Ay, ojalá que escuche esa palabra, ese mensaje del Señor, porque a mí no me hace caso, ¿no? Escucha. No le codees, no hagas eso, mis hermanos. No es responsabilidad, aun cuando yo estoy enseñando específicamente este tema, no es mi responsabilidad pulir los pecados de tu esposa, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad de velar por el cuidado espiritual de tu esposa. Alguien dice, lo que Pablo está diciendo es que los esposos deben convertirse en expertos en belleza con sus esposas. Eso es. Los esposos deben convertirse en expertos en belleza para con sus esposas. Usualmente, obviamente, las esposas siempre andan con su bolsito, su cartuchera, de todas las herramientas estéticas, ¿no? Que es material de construcción, qué cosa. Bueno, con todo lo que necesita, ¿no? Su polvito, su lapicito por acá, su lapicito por allá. Mis hermanos, pero lo que Pablo aquí nos está diciendo que es la responsabilidad del esposo de velar por esa belleza espiritual de su esposa. Miren lo que dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacen las esposas? ¿Qué hacen nuestras hermanas damas cuando ven una mancha en su rostro, en otra parte del cuerpo? Están preocupadas. Compran las mejores cremas, los mejores insumos para desaparecer esa mancha. Ácido hialurónico, no sé qué otras cosas, vitamina C, no sé si es arreglar o qué cosa, ¿no? Pero compran todo, mis hermanos, todo. Agua micelar para limpiar, purificar la carita, eso y el otro, y por acá y por allá, y un sinnúmero de cosas. Pero ¿sobre quién recae esta responsabilidad de que sobre su esposa no haya ninguna mancha ni arruga? Hablando espiritualmente. ¿Sobre quién? Sobre el esposo. Sobre el esposo, mis hermanos. Usted como esposo debe saber cuáles son esas cremas para esa mancha, para esa arruga. Ay, es que no sé cómo será, es un problema de ella. Usted, mi hermano, usted debe saber, y por si acaso estoy hablando espiritualmente, y no quiero minimizar que hay algunos hombres que sí saben todas las cremas y todo esto, ¿verdad? Muy bien por ellos.
Muy bien, que ayudan a su esposa en todas estas cosas. Obviamente, cada uno es responsable de su santificación delante del Señor. Con eso no quiero decir que la esposa se lava las manos, no tengo nada que ver aquí, no. Cada uno somos responsables de nuestra santificación delante del Señor. Cada uno debe buscar su santificación, dejar pecados, ir creciendo en su pureza, ir creciendo a la imagen y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí, que en el matrimonio, mis hermanos, si el esposo observa algo pecaminoso en la vida de su esposa, debe tratarlo, debe purificarlo, debe limpiar a su esposa con la verdad de la palabra de Dios. Debe de hablar con ella sobre eso. He observado esta actitud en ti. No con una actitud soberbia, no con una actitud que demuestra sobre todo que es más sobre su esposa. No. Con una actitud de amor en conversación, así como conversan cualquier tema. Bonito, pero que esto sea una demostración del verdadero amor que usted tiene sobre su esposa, de que está viendo una mancha sobre ella, está viendo una arruga que le está saliendo sobre ella, y usted no permite que su esposa tenga eso. Así como usted cuando observa en su esposa quizás algo en su rostro, algo en su cuerpo, y obviamente usted se preocupa por su esposa, por la apariencia física de su esposa. De la misma manera debe ser espiritualmente hablando, mis hermanos. Y sí, esposos, usted debe conocer la palabra de Dios. Usted debe leer la palabra de Dios. Debe estudiar la palabra de Dios para encontrar sabiduría delante de Dios. Para observar esos detalles que quizás su esposa esté cojeando, los cuales su esposa esté necesitando. Si usted no conoce nada de la palabra de Dios, si usted no está preocupado en liderar su hogar como manda la palabra de Dios, usted no va a tener que ayudar a su esposa en su belleza espiritual. Usted no va a tener nada en que ayudar a su esposa en eliminar esas manchas o arrugas espirituales. No va a tener nada en que ayudar. Que no te sorprenda el pecado de tu esposa. Que no te sorprenda el pecado de tu esposa. ¿Acaso no la conocías cuando te casaste con ella? ¿Acaso no la conociste que ella cojeaba de eso antes que te casaras con ella? ¿O te casaste nada más así a ojos cerrados? Bueno, eso obviamente tiene consecuencias. Lo que más debe sorprenderte es, mis hermanos, ¿cómo es posible que después de tantos años de repente de casado aún no has hecho nada con el pecado de tu esposa? ¿Cómo es posible que a través de tantos años aún no hayas hecho nada con el pecado de tu esposa y sencillamente no estás siendo el hombre que puedes ayudar a tu esposa según la palabra del Señor? Es que ella es así. Es que ella es de esta manera y por aquí y por allá y así y así. Como dije, cada uno es responsable delante del Señor. Sí, cada uno es responsable delante del Señor. Pero mi hermano, esposo, usted es responsable. Usted es responsable delante del Señor si usted es casado. Como vamos a ver más adelante, usted y su esposa son uno, así que usted de la misma manera está cuidando su cuerpo cuando cuida de su esposa. Usted es responsable de ver de esos detalles espirituales de su esposa. No, una vez más, no recae esa responsabilidad sobre el pastor, no recae sobre un líder, no recae sobre un consejero. Estos pueden estar dispuestos a ayudarlos, pero el agente activo para tratar ello es usted. Es usted, como esposo, como hombre, como líder de su hogar. La responsabilidad de santificar ese cuerpo recae sobre usted. Debe hacerlo con sabiduría, debe hacerlo con amor, debe hacerlo en oración, debe hacerlo sumergiéndose en la palabra del Señor para que éste le dé sabiduría.
Que tu esposa verdaderamente pueda ver cuánto dolor tienes al verla practicar ese pecado. Que tu esposa pueda sentir que tú también eres dañado cuando ella es practicante de ese pecado. Cuando ella ni siquiera se preocupa en corregir ese pecado en su vida. Debe ser un verdadero amor, puro y sincero, para ayudarla a corregir ese pecado en su vida. Si tú permites que tu esposa siga practicando ese pecado, no la estás amando bíblicamente. No la estás amando según la palabra del Señor. Estás jugando al amor que este mundo nos enseña. Estás jugando al amor en el cual este mundo sencillamente juega, no es un verdadero amor. Así que te pregunto, ¿qué haces tú, qué hace usted, mi hermano, con las manchas espirituales que observas en tu esposa? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú con esas manchas que observas en tu esposa? ¿Estás permitiendo que siga practicando el pecado? ¿Estás permitiendo que tu cuerpo sea manchado, que tu cuerpo esté manchándose espiritualmente y no haces nada sencillamente con la razón de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, mis hermanos, cada uno somos responsables, pero tú tienes una responsabilidad mucho más. Recordemos cuando el Señor se le acercó a Adán en el huerto después de que éste cayeron. ¿A quién buscó Dios? ¿A quién buscó Dios? ¿A Eva? ¿A quién? ¿A Adán? Este es responsable del hogar. Este es responsable de velar por la condición espiritual de su hogar. No Eva. Aún con todas, que haya metido todas las, como decimos, todas las patas metió allí, se manchó, desobedeció. También su esposo obviamente no se escapa de todo ello, pero la responsabilidad cayó sobre el esposo. La responsabilidad cayó con el esposo, sobre el esposo. ¿O acaso no te importa la vida espiritual de tu esposa? ¿O te estás haciendo de la vista gorda de la vida espiritual de tu esposa? Quiero citar a un puritano que últimamente me encanta leer. Richard Baxter dice lo siguiente: si un hombre se casa con una mujer coja, no puede molestarse porque después seguirá siendo coja. No puede molestarse con su esposa cuando más adelante siga cojeando. ¿Acaso no sabías que era coja? ¿Por qué ahora te incomoda? ¿Por qué ahora te haces la víctima de lo que está padeciendo? Te casaste con una mujer coja, seguirá siendo coja. ¿Ahora te molestas porque ella no va a tu ritmo? ¿Ahora te molestas porque cojea sencillamente? No podemos hacernos de la vista gorda, mis hermanos, cuando estamos observando a nuestras esposas practicando el pecado y no estamos haciendo nada. La palabra de Dios da la responsabilidad de que el hombre tiene que purificar, santificar a su esposa con la palabra de Dios. Y si éste ve algún pecado, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha ternura, ayudarla a dejar ese pecado. Eso es lo que observamos en la palabra del Señor. Tercero, el esposo debe amar a su esposa para cuidarla. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El esposo debe amar a su esposa para cuidarla. Primeramente, aquí el apóstol Pablo no está haciendo referencia a un amor idolátrico del cuerpo o de la figura de uno. Como tú amas a tu propio cuerpo, así debes amar. Bueno, yo amo mi cuerpo. De esa manera la cuido, de esa manera la amo, de esa manera debo de cuidarla. No está haciendo una referencia
a ese tipo de amor. Lo que Pablo aquí nos está diciendo, mis hermanos, es que debes amar a tu esposa porque ella es tu cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Debes amar a tu esposa porque ella es tu cuerpo, como lo dice el versículo 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se da cuenta? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Tú cuidas tu cuerpo? ¿Sí? ¿Tú cuidas tu cuerpo? No me respondan. ¿Tú proteges tu cuerpo? ¿Tú proteges tu cuerpo? ¿Valoras tu cuerpo? Yo creo que sí, ¿verdad? Valoramos nuestro cuerpo, valoramos nuestra integridad física y demás cosas. Por ese camino, por ese sentido, debes tú también amar a tu esposa. Ella es tu cuerpo. Debes de cuidarla, debes de protegerla. ¿Y cuál es el ejemplo que nuestro Señor, o que Pablo está diciendo? Nuestro Señor Jesús. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así la esposa es el cuerpo de su marido. Eso es la verdad teológica. La iglesia es el cuerpo de Cristo y ahora Pablo va a decir que la esposa es el cuerpo de su marido. Qué hermoso, qué revelador es esto. Cómo Pablo está totalmente definiendo la responsabilidad del marido. ¿Se da cuenta? Está definiendo verdaderamente cuál es la responsabilidad de todo hombre que entra al matrimonio. Y de todo hombre que se prepara para entrar al matrimonio, joven, adolescente. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es decir, el hombre protege, el hombre provee, mis hermanos, todo este cuidado, sustenta, así como Cristo lo hace para con su iglesia. ¿Se da cuenta que el estándar no es mínimo? ¿Se da cuenta que el estándar no es cualquier cosa del amor? El estándar es nuestro Señor Jesucristo y con su máximo ejemplo. Él cuida, Él protege a su iglesia, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y de esa misma manera, el esposo es llamado a cuidar de su esposa. El esposo es llamado a velar por su esposa. Sí, somos llamados a esta gran responsabilidad. No es a salirte de la casa cuando estás molesto, cuando tienes una rabieta, quieres tu pucherito. Ser un verdadero hombre, cuidar y velar, trabajar en tu vida espiritual, mis hermanos, en tu carácter para ser ese verdadero hombre que la palabra de Dios nos llama. Claro que sí, somos hombres que vamos siendo transformados, algunos con mucha más madurez, otros vamos empezando por allí, pero somos llamados a imitar a nuestro Señor Jesús. No al consejero tal, no al líder tal, no al experto tal, a nuestro Señor Jesús. Hoy en día, en esta semana, sobre todo las redes sociales, ha sufrido un tremendo revuelco por un influencer que daba consejos de amor y eso y el otro, y cuando él mismo no la seguía. Cuando él mismo no la seguía. Pisoteado por aquí, por allá, y él en las redes sociales decía, no, ¿cómo es posible que tú mismo no te ames y eso y el otro y aquí, por allá? Yo diría que esto y no. Y salió la sorpresa de que él mismo no se amaba. Él mismo era pisoteado. Él mismo era humillado. Y muchas veces, obviamente esto también puede escalar a un nivel espiritual cuando los hijos de Dios tampoco ven el verdadero amor a la luz de la palabra de Dios. No siguen lo que usted cree. Muchas veces nosotros no seguimos, mis hermanos, lo que decimos creer en la palabra de Dios y practicamos otras cosas. Somos capaces de aconsejar y dar grandes tips y eso y el otro, pero cuando llega el momento ni siquiera somos capaces a veces de seguir lo que nosotros mismos estamos aconsejando. Allí es donde más necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Y todo está
hablando, que habló acerca de las esposas, ahora acerca de los esposos, lo está hablando en el contexto de ser controlados por el Espíritu Santo. Versículo 18 del capítulo 5. Somos controlados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, también debemos de someternos de esta manera. El esposo debe amar a su esposa de esta manera, cuidándola, protegiéndola, no minimizándola, no humillándola, sino sustentándola y cuidándola. Otro, el esposo debe amar a su esposa inquebrantablemente. El esposo debe amar a su esposa inquebrantablemente. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Serán una sola carne. El esposo y la esposa, mis hermanos, están unidos no solamente por las promesas que hicieron en el altar en el día de su matrimonio, sino están íntimamente y espiritualmente unidos. Son uno en el ámbito espiritual en el momento en el cual ellos contraen matrimonio. Eso es el patrón de nuestro Señor para el inicio en la familia. Que se han hecho uno. Que se han hecho uno. Es formar ahora un cuerpo. Pablo está diciendo aquí que el esposo o estas dos personas deben de dejar obviamente el hogar. Y ahora son hechos uno, mis hermanos. Se une el esposo a su mujer. Los dos se hacen una sola carne. Pablo no dice aquí que usted es uno con su hijo, con su hija. Es uno con su marido, con su esposa. Pablo no dice aquí que usted es uno con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa. Esto es lo que Pablo aquí nos está dando muy a detalle. Por lo tanto, el matrimonio debe ser inquebrantable, mis hermanos. El matrimonio no es una mera unión civil. Hay que respetar el orden que Dios ha establecido en cuanto a nuestro gobierno, pero no recae sobre ello. No recae. Hoy vemos lo que nuestro gobierno quiere hacer con el matrimonio. Cualquier cosa menos a la luz de la palabra de Dios. El matrimonio no es algo que pasa de moda, no es algo tampoco anticuado. Es parte del diseño divino que complementa al hombre con la mujer. Aquí vemos literalmente, mis hermanos, el mandato de nuestro Señor a unirse el hombre con su esposa. Uno solo, se vuelven una sola carne. Se unirá para siempre a esa persona. No hay vuelta atrás, por si acaso. No hay vuelta atrás. Si usted se va a casar, no hay vuelta atrás. Si piensa casarse, no hay vuelta atrás. No hay eso de que cuando nos casemos va a cambiar. No. Tenlo por seguro que va a empeorar. Tenlo por seguro que va a empeorar. Ahora es donde usted tiene que tratar todo ello. Ahora es donde usted, joven, señorita, debe de conversar todos esos detalles de que aquel hombre que será su esposo, la Biblia le manda a usted a someterse a su esposo. Tenga bien en claro ante quién se va a someter. Tenga bien claro ante quién usted se va a someter. Pablo no distingue si usted incluso gana más que su esposo. A Pablo no tiene nada que ver ello. Si usted tiene más posibilidades, si usted es más fuerte, más grande, más pensante que su esposa, que su esposo, Pablo no distingue eso. Es la responsabilidad de la esposa respetar, someterse al liderazgo de su esposo. Y como mencioné anteriormente, para beneficios de aquellos que no han estado anteriormente, Pablo no está hablando aquí sobre el machismo. Pablo no está hablando aquí sobre un hombre que pega y golpea a su esposa, para nada. Para nada de ello. Sencillamente es parte de la orden de nuestro Señor para la esposa, como ahora estamos viendo para el esposo. El esposo debe unirse a su esposa. Ellos son
uno cuando llegan al matrimonio. Y por último, el esposo debe amar a su esposa porque nuestro Señor Jesús nos mostró el cómo hacerlo. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Esto es, mis hermanos, lo más maravilloso que podemos ver en el matrimonio. Primero, el apóstol Pablo identifica que es un gran misterio esto de Cristo y su iglesia. Es un gran misterio que empieza desde el versículo 23, cuando empieza hablando sobre el matrimonio. Todo esto del versículo 23 hasta ahora, versículo 33, es un gran misterio. Todo esto es lo que se conoce como el gran misterio entre Cristo y su iglesia. Pero es suficiente para mostrarnos y hacernos dar cuenta de lo profundo que es el matrimonio en la mente de nuestro Señor. Aquí usted puede ver de que el matrimonio en la mente de nuestro Señor no es algo que cayó por sorpresa, no es algo que cayó de la suerte, no es algo que sencillamente sucedió y bueno, hay que dejarlo que pase. No, es un misterio, mis hermanos, tan grande en la mente de nuestro Señor que sencillamente nos deja rascar o rasgar encima. Verlo y saborearlo de una manera tan maravillosa como esto es algo impresionante que nos muestra los planes de nuestro Señor en cuanto al matrimonio. Debemos tomar conciencia acerca de nuestros matrimonios. Debemos de tomar conciencia acerca de nuestros matrimonios, mis hermanos, porque representa el misterio divino de Cristo y su iglesia. El matrimonio representa el misterio divino de Cristo y su iglesia. Y con mucha más razón debemos poner en todo nuestro esfuerzo para representar bien esta verdad. ¿Se da cuenta? Debemos de poner todo nuestro esfuerzo para que nuestro matrimonio refleje la unión de Cristo con su iglesia. Cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros, hombres, no amamos a nuestros esposos como la palabra de Dios nos manda, estamos sencillamente pisoteando el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Porque le estamos diciendo, yo voy a amar a mi manera. Me importa menos lo que tú me muestres como modelo. Pero Él es el mejor y el único modelo de amor para el matrimonio. No importa lo que dice tal experto psicológico y científicamente hablando, es lo que Cristo nos deja en su palabra. Él es el modelo. No importa los tips y las demás cosas que pasan, es lo que la Biblia nos dice, mis hermanos. Y eso es lo que debemos de seguir. Está garantizado sencillamente en la palabra de Dios el éxito para el matrimonio si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Siempre y cuando está basado en el contexto que Pablo está hablando, ambos nos sometemos a la guía y dirección del Espíritu Santo. Ambos nos sometemos a la guía y dirección del Espíritu Santo. ¿Usted es consciente que su matrimonio debe representar a Cristo y su iglesia? ¿Es consciente o no? Si no es así, ahí tiene la respuesta a los peligros a lo que su matrimonio se va a enfrentar. Resultados catastróficos, resultados dolorosos, si no seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, tu matrimonio no tiene el fin para el derroche de tu pasión para con tu esposo o con tu esposa. Que sí debe haber pasión, obviamente. Debes amar ardientemente a tu esposa. Tus ojos deben estar únicamente sobre ella, sobre nadie más. Pero el fin no es eso. El fin no es ese romance.
El fin no es tampoco para tus antojos y demás cosas que usted pueda ver. Ay, qué bonito, así debe ser nuestro matrimonio acá. No. Es para mostrar mejor la relación de Cristo y su iglesia. Allí es donde usted va a encontrar la verdadera dirección, el más claro ejemplo, las verdaderas respuestas a sus grandes preguntas y dudas para su matrimonio. Debes disfrutar, amar tu matrimonio, pero el fin debe ser Cristo. El fin debe ser nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo termina dando por cerrados sus comentarios sobre el matrimonio. Eso es lo que dice en el versículo 33. Por lo demás, para terminar, sencillamente. Para terminar esto, para cerrar esta sección. Por último, marido, ama a tu mujer. Ella es tu cuerpo. Y va a recordarnos lo que dijo anteriormente. Esposa, respeta o sométete a tu esposo. No hay más de qué hablar sobre esto. Espero haber sido lo más profundo sobre esta verdad. Que puedas ver la gloria de Cristo y su iglesia. Allí está tu modelo de amor para tu matrimonio. Allí está tu modelo. Mis hermanos, cuando los hijos de Dios andamos bajo el control del Espíritu Santo, es tan sencillo el poder amar a nuestras esposas. Y mis hermanas, de igual manera, cuando andamos bajo el control del Espíritu Santo, es más sencillo respetar o someternos a nuestros esposos. ¿Se da cuenta? Es la mejor solución para todos los problemas que pueden salir en el matrimonio. Amar y respetar o someterse. Dios no manda a la esposa a amar a su esposo, lo manda a someterse. Aunque ella, claro que sí, ama a su esposo. Pero quien debe de hacerlo bien claramente, teniendo en cuenta su mejor ejemplo, es el esposo. Es que yo no soy así. Mi carácter no es así. No importa tu carácter cómo es. Tú debes querer ser como nuestro Señor Jesús. Es allí donde nosotros, varones, debemos de ser, así como decimos ser varones, hombres, renunciar a nuestro orgullo y seguir el ejemplo de Cristo. Y amar verdaderamente como nuestra esposa se lo merece. Esposo, mi hermano, joven, hombre, varón, esto es la verdadera masculinidad. Esto es ser un verdadero hombre. Amar sacrificialmente a tu esposa, sacrificialmente. Amar a tu esposa para santificarla. Amar a tu esposa cuidándola. Amándola inquebrantablemente. Siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesús. Ese es el modelo para un verdadero hombre. Ese es el modelo de la verdadera masculinidad. Hombres que superan los 30 años, 40 años, aún siendo niños espirituales. Siendo niños, bebés todavía. Aquí está la solución para ser un verdadero hombre a la luz de la palabra de Dios. Amar a tu esposa o prepararte de esa manera siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Quieres ser un verdadero hombre? Sé como nuestro Señor Jesús. Él es el verdadero hombre. Él es el varón perfecto por excelencia. Para mis hermanas, señoritas, ¿quieres casarte con un hombre verdadero? Con un hombre que realmente es un verdadero hombre, y no hablo de esos hombres que alardean de cuántas mujeres se han acostado. No hablo de esos hombres que alardean de cuántas cervezas pueden tomar sin emborracharse. No hablo de esos hombres que alardean de su fuerza y de su cuerpo y demás cosas. No. Hablo de un verdadero hombre a la luz de nuestro Señor Jesús, que va a hacer todo esto lo que acabo de decirte. Te va a amar sacrificialmente, te va a amar para santificarte, te va a amar para cuidarte, te va a amar inquebrantablemente. Eso es lo que un verdadero hombre hace, y eso es el hombre que tú debes de buscar. Ora al Señor,
No te desesperes. Qué gran llamado para los esposos, para los varones. Oramos. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tan grande es este misterio de lo que tú has hecho por tu iglesia. Tan grande es este misterio de tu Hijo Jesús para con su iglesia, su esposa, que nos llamas a imitarlo, amado Dios. Qué maravilloso. Por favor, pon un corazón sobre todos mis hermanos varones, sobre todo cada uno de nosotros, de renunciar a nuestro orgullo y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Aquí está el verdadero ejemplo para un hombre, aquí está el verdadero ejemplo para un esposo, aquí está el verdadero ejemplo para el matrimonio, amado Dios. Danos la sabiduría que necesitamos para cuidar de nuestras esposas, para amarlas como nuestro Señor Jesús la amó. Muéstranos, Señor, nuestros pecados. Muéstranos, Señor, nuestras faltas. Oh, Señor, suaviza nuestro corazón para ser hombres dóciles a la dirección de tu palabra. Esto no nos hace menos. Al contrario, nos lleva a ser más como tu Hijo Jesús, el varón perfecto, el varón por excelencia. Señor, gracias por este llamado que nos haces a los esposos. Gracias por este llamado que nos haces a los hombres, a los varones, amado Dios. No permitas que tu palabra caiga, tú nunca lo haces, que quede resonando en cada corazón, en los esposos, en mis hermanas, que oren por sus esposos para que puedan ser hombres de la palabra de Dios, a señoritas, a tener y cuidar su corazón, Padre Santo, para esperar a ese hombre que tú tienes preparado para ellas, que amen tu palabra, que te amen a ti, y va a ser tan hermoso como ellos amarán a estas hermanas también. Oh Señor, que nuestra iglesia de Palmas Reales, todos nosotros como matrimonios podamos abrir nuestros ojos y practicar esto en nuestras vidas. Dejando a un lado, Señor, el pecado, dejando a un lado el resentimiento, dejando a un lado prácticas pecaminosas y estemos dispuestos a cuidar y velar por nuestras esposas, a honrarlas, a santificarlas y amarlas a cada una de ellas. Pero sobre todo, permite que tu iglesia, Palmas Reales, siempre tenga sobre cada uno de nosotros al mejor ejemplo, al modelo por excelencia, nuestro Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.